podemos ser Julio Verne hoy. Era más fácil ser Julio Verne porque él imaginaba un montón de cosas muy macro y que tenían que ver con funciones que eran más o menos imaginables, ¿no? Que era el transporte y ese tipo de cosas. Ahora, si vos pensás, por ejemplo, que Twitter tiene 5 años o Facebook tiene 6 años, si vos les preguntado a alguien hace 10 años cómo te imaginas el futuro, hubiesen dicho cualquier cosa, porque hubiesen dicho comercio electrónico, hubiesen dicho B2B, ese tipo de cosas, y nadie se hubiese ocurrido que las redes sociales iban a ser el futuro, ¿viste? Entonces hacer este tipo de predicciones no es muy útil tampoco. Pero lo que sí podemos ver en este momento, y que me parece rico e interesante, es lo que hablamos esta mañana de una economía de la abundancia, de una economía de la creatividad, de una economía de la socialización. Y el fondo del asunto, porque yo creo que esto realmente fue el fondo del asunto que lo empezamos a tocar esta mañana, es el desplazamiento de lo que puede ser una cultura taylorista, pero taylorista en todo sentido, no solamente de producción, sino también del consumo, a ir a lo que estamos viendo ahora, que decíamos que era lo que se llamaba, ahora se llama la producción masiva personalizada y el consumo hiperselectivo, ¿no? Donde, bueno, prácticamente así como podemos imaginar que vos pudieras tener tu dieta gastronómica muy a medida porque tiene que ver con tu peso y tu edad y tus enfermedades o tu proclividad a enfermedad, etcétera. Bueno, entonces lo que vas a comer vos no va a ser lo que va a comer tu hermana o lo que va a hacer tu mamá o tu papá, etcétera. Uno lo puede pensar eso muy, muy fuertemente en el campo de la educación y de la educación emocional y de la educación cognitiva, ¿no? De los conocimientos, porque lo que comentaba hoy Asimov, en la entrevista que le está haciendo, dice, bueno, en el futuro hemos pasado de uno a uno a uno a muchos, pero lo que necesitamos ahora es de muchos a muchos, y ese muchos a muchos quiere decir muchas cosas, pero entonces quiere decir una dieta cognitiva a medida. Y es como los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que van, los pesan, dicen que yo, dice, o los boxeadores, ¿no? Dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer, bla, bla, bla. Imagínate que en el futuro, usando computadoras, o usando redes sociales, o usando sistemas de inteligencia artificial, o usando un montón de elementos que hay de filtrado colaborativo y qué sé yo, cada persona estudie diferente. Y tu currícula, lo que vos, el pensum, lo que vas a ver tuyo, no se va a parecer al de nadie, porque tiene que ver en función de tu historia, de tu capital simbólico, de tu capital cultural y de tu deseo, que de repente vas a decir, bueno, yo quiero ser periodista de precisión o de investigación, tal área. Ah, bueno, pero entonces a vos, con todo lo que tenés y lo que te interesa y otras cosas que haces extracurriculares, lo que tendrías que aprender es esto. Y no es igual que lo del otro, lo otro. Yo creo que vamos a todo tipo, esto se llama customización de masa, pero se veía la customización de masa en productos y en servicios. Yo creo que lo vamos a ver, la customización de masa a nivel curricular, ¿no? Lo que llamamos esta mañana los contenidos orbitales. Las tecnologías no se adoptan porque sean más eficientes o porque sean más iluminadoras. Las razones de la adopción son complejísimas y casi siempre se descubren a posteriori y dependen de una cantidad infinita de factores, ¿no? Entonces, lo que se discutió esta mañana, que a mí me parece que fue una discusión compleja, que no tuvo la fluidez del día anterior y que hubo como una especie de decepción, me pareció, porque claro, la sensación que hay tiene que ver con esto que vos llamás justo infrautilización, ¿no? La sensación es que hay millones de cosas, pero en realidad no cambia casi nada. Es decir, pero ¿cómo puede ser? Si en la medicina cambió todo, si en la salud cambió todo, si en la logística, o sea, alguien que viene de transporte hace 100 años de atrás y dice, no, pero ahora tenemos los containers y tenemos los refrigerados, ¿viste? O sea, en casi todas las áreas todo cambió mucho, y en educación no. ¿Por qué no cambia en la educación, no? O sea, ¿cuál es el problema con la educación? Y el problema con la educación, de vuelta, al punto que siempre volvemos, es un problema cultural. Es un problema cultural. No es cierto. O sea, la gente dice un montón de cosas que quiere el cambio, quiere la innovación, pero después no la quiere de verdad. No la quiere de verdad, no la quiere, ni la quiere practicar, ni la quiere padecer, ni la quiere utilizar, ni nada.
O sea, la misma gente que hoy decía, había un padre que decía ahí, ¿no? Decía, bueno, no, pero yo al final quiero que mi chico aprenda de una forma, que los valores y para patatán. Y esas demandas contradictorias que tiene la escuela de siempre, fuera de la tecnología, se nota mucho más cuando vos tenés tecnología. A ver, si vos pudieras realmente hacer un experimento, porque es realmente un experimento, ¿no? Y digamos en Palma de Mallorca, no hablemos de toda España, que es Palma de Mallorca, que tiene una cantidad limitada de escuelas, de gente que yo decía, bueno, acá vamos a hacer una educación súper tecnológica, súper uno a uno, sin materias, con proyectos. La mayoría de la gente diría, no, no queremos eso, porque, bueno, ¿qué va a pasar con el mercado de trabajo? ¿Qué va a pasar cuando el chico tenga que ir a otras regiones de España que no tienen esto? Y hay un montón de motivos y un montón de razones para decir, mira, no, no, está todo muy bien eso, ¿no? Pero eso es para decirlo en una conferencia. Cuando tenemos que llevar a la práctica, no vayamos despacio. Y lo dijo una persona al final, ¿no? Que no había hablado nada, y dijo al final, dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, de que tenga que ser todo disruptivo, y a mí me parece que hay que... Porque había dicho Juanjo, ¿no? Que y Pepe y Juanjo más o menos están en la idea de bueno, que cerremos la universidad que tenemos y hay que inventar una nueva. Y él dijo, no, no, claro, ¿por qué la gente no quiere? Porque si vos le cerrás la universidad, ¿dónde van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Hay gente que está imaginando que toda su vida va a ser venir a un campus tan bonito como esto, levantarse a la mañana, venir acá cómodamente, entrar, tirar su rollo sobre esto, sobre el otro, tener 2 o 3 meses de vacaciones, y es un mundo bárbaro, es un mundo súper feliz ese, ¿viste? Y que te venga y diga, no, pero esto no va a andar más ahora, ¿no? O por ejemplo, pasa mucho, hay un formato de organización curricular que tiene que ver con los departamentos. En general los profesores quieren tener materias, los catedráticos quieren tener su materia. ¿Por qué? Y porque siempre van a dar lo mismo, todo el tiempo. Ahora, si a vos te ponen en un departamento y tenés que dar 5 materias diferentes, tenés que estar actualizándote, tenés que estar rotando lo que sabes, etcétera, etcétera. Entonces hay como una retórica del cambio y de la innovación, pero no hay voluntad ni interés en practicar. Lo interesante de este momento histórico es que las contradicciones no tienen que resolverse, las contradicciones tienen que afrontarse y uno tiene que convivir con esas contradicciones, no tiene que aniquilarlas. Entonces, vas a tener un tipo de sociedad donde hay universidades buenas y malas, y vas a tener donde hay gente experta que es importante, qué sé yo, y legos que también son importantes pero en otra cosa. Y eso no se tolera, o sea, se busca una especie de medianía, de igualdad, yo lo llamo pasteurización, ¿no? De que todo más o menos lo mismo, qué sé yo, se comentó esta mañana, ¿no? Y dice, bueno, la naturaleza humana no cambió y las cosas más o menos... No, yo no creo que no cambió la naturaleza humana y no creo que todo sea igual, y creo que estamos viviendo en una época de desafíos y oportunidades extraordinarias, pero esas contradicciones no son solubles. No se van a evaporar esas contradicciones, y probablemente al revés, se van a agudizar, porque lo que va a haber, y lo que está pasando ahora, lo ves con las tribus urbanas. Acá ya no tenés más, como era la época de Franco, ¿no? Franquistas y nacionalistas. Las tribus urbanas son 50 tribus urbanas distintas, y están los hip hop, y están los emos, y están los heavy metal, y son muchas tribus distintas, como es el mundo. ¿Cómo es el mundo? El mundo, en este momento hay 6.000 lenguajes. Pero ¿qué pasa? El 94% de la población mundial solamente habla 4 o 5 lenguajes. Entonces la tensión que tenés fundamentalmente es esa tensión entre una economía y un capitalismo, ¿no? Que estandariza todo y que liquida la diversidad cultural, y por otro lado una diversidad cultural potente que tiene que ver con los idiomas, patín, patán, que se resiste. Pero es muy inestable esto, ¿no? Y entonces el hecho, por ejemplo, que el inglés sea... Hay gente que está diciendo que si bien hay más gente que habla en chino que en inglés en el mundo, ¿no? Porque los chinos son más, el mandarín. Y sin embargo el mandarín nunca va a ser el idioma del comercio. ¿Por qué? Porque es imposible aprenderlo. Entonces el inglés va a seguir siendo durante acá 50, 100 años el lenguaje koiné, el lenguaje común. Pero todo el lenguaje es imperialista, y con el inglés viene un montón de ideas, de conceptos, patatán, ¿viste? Y los chinos lo saben y conviven con eso, ¿viste? Pero también se dice que de acá a 50 años van a desaparecer la mitad de las lenguas que quedan ahora. ¿Y eso qué es? La desaparición de las lenguas, como la desaparición de las especies, es una catástrofe.
porque cuando vos perdés diversidad cultural, lo que estás perdiendo en definitiva es variedad, es riqueza, es diferencia. Entonces hay esta tensión, ¿no? Y cuando vos preguntás qué se puede avisorar, no se puede avisorar nada, pero lo que sí se puede hacer es una política, ¿no? En el sentido de defender esta posición de que la variable a maximizar es la variedad, la variable a maximizar es la diferencia. Usemos tecnología, sí, pero no para uniformizar, sino para diferenciar, para que haya muchos puntos de vista y para que de alguna manera pase lo que pasó esta mañana, que la gente no se pone de acuerdo porque no se puede poner de acuerdo.